Bienvenidos amigos de Superluchas, estamos hoy con John Jesús Yurnet, mejor conocido como Mecha Wolf, alguien que está muy vinculado con la historia de la lucha libre en Puerto Rico y también con el mundo de la música. Ha luchado en muchísimas empresas de todo el mundo, ha estado en All Japan, en Zero One, en WWE, en TNA. Lo vemos actualmente en AAA. ¿Cómo fue que te empezó a gustar la lucha libre, John? Siempre cuento esta historia porque mi primer recuerdo es como estando yo siempre estaba con mi abuelo, que fue el que me crió con mi mamá. Entonces era como nuestro secreto ver la lucha libre los sábados y los domingos, pues mi mamá no me dejaba ver la lucha. Entonces cuando ella se iba a trabajar, eh, me quedaba yo viendo lucha con mi abuelo y comiendo dulces, pues mi mamá no quería que yo comiera dulces, ella quería que pues uno llevara como una dieta, etcétera. Entonces, cuando ella se iba a trabajar, hacíamos un desmadre, mi abuelo y yo. Entonces, veíamos las luchas y era como ese momento de bonding entre él y yo, viendo pues las superestrellas de la lucha libre, que era Carlos Colón, Rey González, todos ellos. Y estos fueron como mis primeros recuerdos así de la lucha libre, lo primerito. Yo tenía como unos 5 años, 4 o 5 años, y me acuerdo porque no dejaban ver a la mayoría de los padres para eso, no dejaban ver a los niños la lucha libre de Puerto Rico porque era muy sangrienta. Entonces, desde chiquito siempre me gustaban las películas de terror. Entonces, con mi abuelo siempre veía las películas de terror y la lucha libre, que pues obviamente incluía un montón de sangre. Y sí, me enamoré. Desde bien pequeño me enamoré de la lucha libre. ¿Todavía te tocó la etapa de Abdullah the Butcher o ya es cuando ya dejaron de ir tantos De, americanos? de hecho, una de mis primeras luchas que fui a ver en vivo, me acuerdo que fue en el Palacio de los Deportes de Mayagüez, Puerto Rico, que es el pueblo donde yo soy. Y uno de los main events era One Man Gang contra Abdullah the Butcher. Y yo estaba ahí en vivo, en primera fila. Hazte cuenta que las filas allá en Puerto Rico, el Palacio de los Deportes, para esos tiempos, era una cancha de baloncesto gigante, ¿no? Y o sea, en medio estaba el ring, pero no tenían como una valla que dividía el ring y la gente. Entonces los niños se sentaban ahí como que en la cancha de baloncesto, así en el piso, y yo era uno de ellos. Y me acuerdo que estaba Abdullah peleando con One Man Gang cerca del público y que se le cae de su tenedor a Abdullah de Butcher. Y como estilo película, Ernesto, se desliza el tenedor así, así, así por toda la cancha y que le pega a mis pies. Y lo agarro así, como si yo hubiese visto algo increíble y lo vuelo. Y era sangre, ¿no? Y yo le hago así a mi mamá, si es de verdad, y que me mete un zape mi mamá y se me cae el tenedor, ¿sabes? Y ese es uno de mis primeros recuerdos así de ver a Abdullah de Butcher en vivo. Entonces sí me tocó Abdullah, me tocó hacer funciones con él cuando todavía estaba luchando. Me tocó estar en un aniversario que le dedicaron a él también. Sí, sí. Sí, sí me alcancé a llegar a esa época. También el gigante Warrior es el de los que estaban en esa época, ¿no? Sí, también. O sea, habían tantos luchadores que pasaron por ahí. Giant War, Jungle Jim Steele, Sadistic Steve Strong, hasta el mismo Kane, antes de que fuera Kane. Muchos luchadores. Yo me acuerdo ver a tantos luchadores de pequeño, Rey Misterio cuando estaba sin máscara en Puerto Rico, que luchaba con los cuernitos. O sea, sí, sí. Desde que empecé a ver lucha libre, Ernesto, como que ya nunca paré, ¿sabes? Entonces alcancé a ver muchas etapas de la lucha libre puertorriqueña. El estilo de Puerto Rico es más de golpes y patadas, así como tú dices, mucha sangre, muchos Ujú. sillazos. ¿A ti por qué te gustó el estilo aéreo? Um, Mis luchadores favoritos siempre eran los luchadores que tenían un personaje o eran como bien acróbatas, incluyendo los luchadores que estaban en el Consejo Mundial de Lucha Libre en Puerto Rico. Había un luchador que se llamaba Alex Montalvo, que era high flyer, que luchaba casi como Jeff Hardy más o menos. Entonces todos esos luchadores de este tipo, como los junior heavyweights, eran los que a mí me llamaban mucho la atención hasta de bien pequeño y todavía a esta edad y que llevo tantos años luchando. Entonces siempre para mí sí me gustaba la novela y la historia que estaba vendiendo la empresa, etcétera, con los main eventers, pero los que a mí me gustaban ver eran los junior heavyweights, los junior complete, que hacían las cosas, espectaculares. Y ya cuando estaba yo un poco más grande, como que tenía 12 13 años,
Me acuerdo para ese tiempo Jeff Hardy y los Hardy Boys eran como lo máximo, ¿no? Y Jeff Hardy estaba haciendo cosas increíbles, Esta Rios, estaba en WWF Metal, porque en Puerto Rico también, si no tenías cable, lo único que podías ver en televisión local era WWF Metal. Y para eso era como el programa de Esa Ríos, Mr. Águila. Y yo lo vi la primera vez y wow, like, me quedé sorprendido, ¿sabes? Y todos esos luchadores y todos esos elementos fueron como que creando como esta pasión de mi persona hacia la lucha libre high flyer, you know. Hay otros que le gustaban la lucha extrema, pero para mí eran como, man, los junior heavyweights, especialmente los cruiserweights de WCW, para mí eso era, like, yo podía ver eso toda mi vida sin problema. También Entonces, Super Crazy estuvo por ahí un buen tiempo, ¿no? Super Crazy, ECW cuando trajeron a todos los High Flyers a ECW, Rey Mysterio, Super Crazy, Psychosis, todos ellos eran como, yo los veía y era, eso es lo que yo quiero hacer, ¿sabes? Como cuando yo luche, eso es lo que yo quiero hacer. ¿Y quién fue tu maestro? Mi maestro se llama Johnny Rivera, The Invader número 3 en Puerto Rico. En Japón lo conocían como The Invader. Igual en México lo conocían como The Invader, que él perdió su máscara en el Toreo Cuatro Caminos en México contra Mano Negra. Y siempre me acuerdo que tenía su póster de esa lucha en nuestro dojo, de ahí de su casa, del Invader número 3. Y, o sea, es una leyenda en la lucha libre puertorriqueña, pero lo más sorprendente para mí es cuando yo fui a Japón por primera vez y todos sabían quién era y lo querían mucho y lo Ujú. respetaban mucho, porque estuvo mucho tiempo en Japón, tuvo mucho tiempo en México, en varios lugares, y su nombre bajo la circunstancia de que pues era uno de los Invaders y ya sabes pues la mancha que tiene ese nombre por lo de Bruce Brody, etcétera. Sí. Él supo cómo poder salir como de esa burbuja y convertirse en alguien grande por sus propios méritos y eso siempre lo voy a respetar y es un muy buen maestro, o sea, me enseñó muy bien a defenderme dentro, fuera de ring y me enseñó que no todas las personas tienen como que la respuesta correcta, ¿no? Como que deberías ir a otros lugares a entrenar. Y él motivaba esto mucho y lo insertaba mucho en el cerebro de todos los estudiantes, como que, hey, no solamente entrenen aquí, vayan a otros lugares, aprendan otras cosas, estudien la lucha libre completamente, porque nunca vas a saberlo todo y el día que lo sepas todo, retírate. O sea, hay cosas que todavía yo ni sé el día de hoy, llevo 23 años luchando, entonces un muy buen maestro, muy buena persona y le tengo mucho, mucho cariño porque me enseñó la manera correcta de cómo respetar el negocio. Entonces debutaste en 2002. Así es, ¿Desde entonces era tu nombre Hamed? ¿O cuál Mr. fue tu primer nombre? 450 fue después, pero me decían la nueva sensación James, aún así en Puerto Rico. ¿El nombre sí es de Kirk Hammett? ¿O por qué viene? Básicamente era yo cuando luchaba, porque también luchábamos en el patio con mis amigos, entonces teníamos como una federación de lucha libre, Backyard Wrestling, y grabábamos los eventos en DVDs y los vendíamos para sacar fondos para poder ir a la escuela de lucha libre. Entonces siempre yo era Hammett, siempre por Kirk Hammett de Metallica, que era uno de mis guitarristas favoritos, hasta el día de hoy es uno de mis guitarristas favoritos. Entonces de ahí salió el nombre. ¿Y cuándo llegas a Estados Unidos? El 2008 llegó un punto en mi carrera que fue como que o te quedas aquí en Puerto Rico y no haces nada y sigues haciendo lo mismo, o te vas aquí, sigues tu sueño y ves cómo te va, ¿no? Entonces en el 2008 decidí agarrar mis cosas, irme a Chicago y empezar básicamente desde cero, buscar un trabajo, buscar dónde luchar, conocer gente nueva. Y sí, te digo, batallé mucho al principio porque obviamente pues no sabía lo que era el frío. O sea, uno se creía que en Puerto Rico se ponía frío en Navidades, etcétera, o de noche, pero allá se pone bajo cero, o sea, es una cae nieve. Y yo llegué, me acuerdo que llegué a Chicago con solamente una sudadera, como un jacket, y eso era todo lo que tenía. Y todos me decían, bro, estás loco, o sea, viene el invierno, tú necesitas guantes, jacket, un beanie, ocupas esto, ocupas lo otro. Y yo como que no entendía hasta que me llegó el primer invierno que Ujú. viví ahí en Chicago. De hecho, me tocó uno de los inviernos más pesados de la historia de Chicago, donde había nieve hasta 7 pies de altura y estaban carros y casas casi cubiertas de nieve. Pero sí, en 2008 decidí agarrar mis cosas y vámonos a Chicago, a los Estados Unidos, a seguir el sueño americano y pues seguir mis sueños, ¿Y ¿no? por qué en Chicago y no en Los Ángeles o Filadelfia o Nueva York? Siempre todo empieza con una mujer.
para esos tiempos, pues yo tenía una novia que pues es luchadora, Ibeliz Vélez, ¿no? Ella, pues su familia estaba en Chicago y ella se había mudado a Chicago igual con la misma esperanza de seguir el sueño, ¿no? Me dice, Pero hey, entonces ya había ganado el Tough Enough, ¿o cuál era el reality show? no, mucho antes de eso, no, Mm, 2008, mucho antes de que Tough Enough, mucho antes de sí. Lucha Underground. Entonces fue como que, hey, vente tú también. Y me fui y como al mes nos dejamos. Yo dije, o me quedo aquí en Chicago o me voy a Puerto Rico, Sí. como dicen, con el rabo metido entre las patas. Entonces yo dije, no, mejor para volver, me pongo a trabajar y hacer lo que tengo que hacer y seguir el camino. Y lo seguí. Y Ujú. ahí conocí a Don Carlos de Gali en Chicago. Y gracias a él te conocí a ti y llegué a México. Entonces sí pasaron muchas cosas muy buenas gracias a que me fui a Chicago. Porque en Chicago pues, está muy fuerte la lucha libre mexicana, el estilo mexicano de lucha libre. Hay muchos mexicanos allá. No sé cuántos Ujú. conociste antes de venir a México por primera vez. Sí, ahí estaba Skyde, estaba Discovery, así de AAA y eso, pero había muchos luchadores mexicanos, o sea, con Gali siempre tenían un roster bastante grande de luchadores mexicanos. Y ahí, antes, justo antes de yo empezar a ir a México, ya yo estaba entrenando lucha libre mexicana y con ellos, volviendo a lo que te dije de mi entrenador, que él me dijo, hey, entrena y aprende donde tú puedas, en todos lados vas a aprender algo. Siempre trataba yo de aprender, aunque fueran luchadores mexicanos que a lo mejor no hayan llegado al tope de la montaña o que quizás casi nadie los conocía más que ahí. Pero cuando venía Skyde, venía Discovery, Paz Descanse, siempre uno trataba de aprenderle a todos, ¿no? Y seguir como que evolucionando el estilo y aprendiendo un poquito más. Sí, fue en 2011. Yo me acuerdo que Daga ya había luchado contra David Richards y le pregunté a Carlos. En ese tiempo yo era el booker, el programador de IWL, y quería así alguien del nivel de David Richards para Daga. Y fue cuando me dijo pues que Hamed. Yo la verdad no te conocía, me mandó un video y me gustó tu estilo y sí se hizo luego la contratación para que vinieras a México. Sí, me acuerdo mucho de eso porque fue la primera vez que fui y yo estaba completamente como que, wow, dude, esto es como un sueño, ¿no? Y siempre cuento esta historia, pues me da mucha risa, pues Daga fue mi primera lucha en México, fue mi primera lucha en The Crash y fue mi primera lucha en AAA. Entonces, es como que Daga y yo siempre estamos como, pues, unidos así como de una manera bien curiosa. Y me acuerdo que ese día, o sea, la lucha que nos tocó mano a mano, pues luchamos en pareja el primer día y después luchamos mano a mano. El mano a mano fue una lucha súper larga, estábamos bien jóvenes, back then. Y sí, a Daga yo le tengo mucho cariño también porque siempre fue muy buen trabajador conmigo cada vez que trabajamos, nos llevamos súper bien. Y estoy muy orgulloso de lo que está haciendo ahora mismo también en Japón. Entonces, sí me da mucha risa y mucha curiosidad que mi primera lucha fue con él. Para ustedes, seguimos así como que unidos de la mano por el destino, por una razón u otra. Estaba nervioso cuando fue esa lucha mano a mano, me refiero porque fue muy promocionada en la revista. Apenas estabas empezando, pero te manejamos como una gran estrella internacional que llegaba a México para enfrentar a Daga. ¿Qué sentías tú con eso? Pues muchos nervios y mucha presión, más que nada porque, pues, obviamente el público mexicano ha visto todos los luchadores habidos y por haber, ¿no? Entonces, pues uno tiene no solamente llenar las expectativas de la gente, pero las expectativas tuyas, porque también es como que, man, es la última lucha que vas a hacer antes de que te vayas a tu casa, quién sabe si vas a volver, tienes que hacerlo súper bien. Y me acuerdo que yo tenía para eso unas botas, que la suela era bien, bien lisa y se había mojado el piso en la lucha anterior. Y en mi entrada yo por poco me dio un resbalón y yo dije, ah, si pasó esto, la lucha va a estar bien chida, ¿no? Porque siempre pasa algo malo antes de que pase algo bueno, ¿no? Entonces yo dije, nada, esa lucha va a estar bien chida y pues los dos teníamos algo que probar, yo creo, en cuestión de que los dos estábamos como despintados y pues mucha gente pues no me conocía, o sea, no me conocía a nadie y Daga apenas estaba como despegando. Sí, tenía mucha presión, muchos nervios, pero yo creo que salió muy bien. Soy muy feliz con lo que hicimos ese día. Y después de eso, ¿cuál fue tu siguiente paso? Por lo menos en México, con una empresa de Tizayuca Hidalgo, Ujú. ah, que se Con Zoom llamaba Driver, ¿no? Caution, la Caution CWE, Wrestling Federation, la de Zoom Driver. Ajá. y el Zoom Driver. Él me trajo a México y me acuerdo que AAA aprovechó y me dio mi primer tryout con mi primera mini gira en esa ocasión.
Pero sí, fui creo que dos veces con Soul Driver y defendí el campeonato de Universal también de Puerto Rico ahí con él en su empresa. No me acuerdo el año exactamente, pero fue como maybe unos 2, 3 años después. Y sí, tengo muchos buenos recuerdos de esas luchas también, porque era, casi nadie supo de eso, casi nadie ni se enteró, ¿sabes? Porque de ahí como que todo lo opacó que yo estaba haciendo mi debut en AAA y qué sé yo. Pero sí tengo un cariño por esas luchas con Sun Driver en la CWF, porque también ahí conocí a una de las personas que me empezó a hacer los equipos en México y empecé como a hacer más amistades longevas, ¿no? Pero eso sí, sí fue como la segunda ocasión que regresé fue con ellos, ya con AAA y ya pues el resto es historia, ¿no? ¿Y a Japón cómo se dio el contacto para que llegaras allá? Pues fue bien curioso porque para eso TNA estaba haciendo lo que se llama el TNA Gotcha, pero para eso funcionaba como que tú ibas de trial y pagabas una cantidad de dinero y pues te ponían en un campamento de mediodía con otros luchadores, los ponían a luchar, etcétera, y de ahí pues los escogían como para dark matches o para luchar en el pay-per-view o para sentarte en catering, ocupar espacio o etcétera, ¿no? Entonces, me acuerdo que Carlos de Gali fue el que cubrió pues el dinero para yo poder hacer ese tryout y eternamente agradecido con él. Y me fue muy bien. El que estaba dando el campamento era D'Lo Brown, uno de los agentes de TNA para sus tiempos. Entonces me fue tan bien que él diciendo como que, no, te fue muy bien, lucha de nuevo. Eso me hizo luchar dos veces en el tryout. Y luché de nuevo y me dice, ok, buen trabajo. Entonces me puso a mí y al muchacho que luchó conmigo en la segunda lucha se llamaba Jason Cypress. Nos puso en un dark match de Mm. uno de los tapings de Impact y ya después me pusieron en pay-per-views, etcétera. Pasaron varios meses, 3 años, de hecho, como un año, 2 años, y para eso ya yo me había mudado de Chicago a Florida y estaba trabajando como un trabajo bien, pues, normal. Y recibí una llamada de D'Lo Brown y me dice, hey, estoy aquí en Japón con Tiger Kihara, que es uno de los bookers aquí en All Japan. Loki se acaba de lastimar la rodilla en el medio de la gira y ocupamos un buen Junior Heavyweight. Estamos pensando si te interesaba venir a Japón por 3 semanas como Japan Pro Wrestling. Y yo, te juro, voy a dejar mi trabajo ahorita y voy. Básicamente le digo al manager, le aviento un promo de WrestleMania al manager porque era un manager pésimo y terrible con todas las personas ahí. Y me fui y no volví a trabajar un día en mi vida. Me fui a Japón en mi primera gira, después de ahí regresé con Zero One. En mi primera gira también me mandaron a la empresa de Anthony Inoki, IGF, donde luché con Kendo Kashi, que es una leyenda, y me fue muy bien. Entonces, esto fue como que para mí uno de los cambios más importantes en mi vida, porque también no solamente estaba luchando allá, estaba entrenando en los dojos. Entonces estaba entendiendo más la cultura, entendiendo más el sistema. Eh, yo siempre le digo a las personas que como que te reprograman el chip y te hacen un mejor trabajador, porque pues la cultura en Japón es de gente muy trabajadora. Entonces cuando fui a Japón fue como que yo creo que lo que cambió mi mentalidad en cuestión a de que ya esto no es un chiste, ya tienes que tomarte las cosas en serio, si quieres hacer esto el resto de tu vida, tienes que tener un tipo de disciplina que las personas normales no van a atender ni van a entender. Entonces, pues le eché muchas ganas y ahí estuve un buen tiempo y me quedé a vivir en Japón, de hecho, 3 meses. Casi regresé y volví unos 6 meses y estuve en invierno allá en Iwate, en las montañas, con la empresa Michinoku Pro Wrestling también. Entonces sí me tocó vivir algo muy chido allá en Japón también. Y es parte pues de quién soy ahora como persona en cuestión a mi disciplina y cómo me manejo y cómo me expreso, etc. Y tu paso por WWE fue muy fugaz, estuviste como sustituto en el torneo de pesos cruceros, también tuviste algunas apariciones en dark matches, en luchas de squash matches también, pero ¿hubieras querido tener algo más con WWE o estás conforme con esa breve etapa? Pues nunca conforme, ¿no? Porque uno siempre quiere pues crecer y sobresalir. Lo más curioso es que yo estuve ahí 3 años y te firmaban un contrato de 3 meses. Cuando sabían que como que eras alguien que podía hacer algo contigo, pues te firmaban, cada 3 meses te daban un contrato.
para que no, o sea, era un contrato donde te amarraba, donde solamente podías hacer apariciones televisadas con WWE. Entonces siento que fue una experiencia grata porque aprendí mucho, 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 muchísimo. Y en ese momento, cuando yo estaba ahí, no estaba listo para lo que ahora estoy listo. Entonces, siempre lo veo como algo positivo porque, pues, yo siempre digo, se gana, se pierde, pero se aprende, ¿no? Entonces, al final del día, creo que es algo que me ayudó a estar ahí y que no me dieran todo de una vez. Y aunque tuvo un final muy triste, que me lastimé la rodilla y fue como que mi última lucha televisada, sí tuve una oportunidad de aprender cómo las cosas funcionan para cuando en un futuro me tocara regresar ahí a la empresa o estar cerca de algún tipo de producción que fuera de ese nivel, como la WWE, estuviera listo. Entonces sí, sí fue como un tipo de aprendizaje, ¿no? Y es bien curioso porque uno estaba ahí tanto tiempo y a veces la gente ni se daba de cuenta porque luchabas por un minuto, por 2 minutos, o no, a veces ni luchabas, o a veces estabas ahí en un ese segmento backstage, entonces casi pasas como desapercibido, pero definitivamente es una experiencia muy grata porque aprendí demasiado, o sea, es conocimiento que no se puede comprar, entonces creo que para mí siempre contento, pero siempre queriendo más. Siempre he pensado que podría llegar a ser estresante, pero por lo que me dices, fuiste muy observador con todo lo que se hace en backstage por parte de los productores y todos los que están encargados de la producción de las luchas. Exactamente, y esto es lo que pues hoy en día aplico en todo lo que tenga que ver con mi trabajo en la lucha libre. Fue muy grato. Otras personas a lo mejor están enfocados en luchar y hacer otras cosas, yo estaba enfocado en todo. ¿Y el nombre de Mecha Wolf dónde surge? El nombre Mecha Wolf surge porque un día estábamos con un amigo que se llama Sammy Callahan, que está en Impact Wrestling, y decía, tú tienes que cambiarte el gimmick, Mr. 450, no funciona, ese nombre no funciona. Y tú pareces como un hombre lobo, pero pareces como una máquina, pareces como un Mecha Wolf. Y dice, deberías cambiarte el nombre a Mecha Wolf. Y yo, ok, creo que es el nombre más estúpido del mundo. Y él dice, más estúpido que Mr. 450, no creo. Y yo, guess you're right. So anyway, un día teníamos un pay-per-view de una empresa que se llamaba Wrestle Circus, que corría en Austin, Texas. Y ese día, por alguna razón, Sammy Callahan me pide mi teléfono y por alguna razón yo se lo doy sin pensarlo, como que le doy mi teléfono. Y pasa, o sea, en el cuarto estaba Phoenix, Rich Swann, estábamos todos ahí como cotorreando en el cuarto, poniendo la chévere, pues, esperando a que llegara el autobús por nosotros. Y pasa como 25 minutos, media hora, y yo, Sammy tiene mi teléfono, ya se lo pido. Y cuando se lo pido, me dice, hold on a second, y le da la vuelta a su laptop y me hace, ¿qué piensas? Me cambió mi Twitter, me cambió mi Instagram, cambió mi página de Facebook, todo con The Mecha Wolf, un banner hecho que hizo en Photoshop, con unas fotos bien chidas mías y unos logos atrás y qué sé yo. Y me dice, what do you think? Se ve chido, ¿verdad? You gotta do it today, bro. Lo tienes que hacer hoy, lo tienes que hacer hoy. Y fue como que, man, like, well, fuck it, lo hacemos hoy. Y pues que lo hago, bro. Y ese día teníamos un pay-per-view. Me acuerdo que salí y nomás hice como el oído del lobo y todos empezaron a oír. Y yo como que, we got it. Esto es easy money. Y ya no viré hacia atrás. Dicho a mi Callahan, loco. Me cambié el nombre y aquí me quedé. Como me acabó. ¿Y cómo es que llegas a AAA así ya de estar como más de planta? Pues siempre tuve una muy buena relación con Conan. Me acuerdo, tuve una lucha en Puerto Rico que fue una lucha muy importante. Se llama Star Roger ahora el luchador, pero para esos tiempos se llamaba Sensacional Carlitos. Entonces hicimos una lucha que pues la pusieron como la lucha del año en Puerto Rico. Pues yo le mandé esa lucha a Conan porque ya yo había debutado en AAA y qué sé yo. Pero para eso no estaban volando luchadores de Estados Unidos o hacia México, así como frecuentemente era como que tenías que quedarte a vivir en México. Y para eso, pues no, para mí no era como que algo factible en esos tiempos. Entonces le mandé unas luchas y le dije, hey man, quiero empezar aquí, estar aquí de lleno, full time. Me voy a mudar a Tijuana y yo estaba luchando en The Crash. Entonces le dije, me voy a mudar a Tijuana y yo creo que pues sería más fácil yo pues ser parte de la empresa. O sea, Conan en lo personal siempre nos llevábamos muy bien y siempre le gustó mi trabajo, entonces él empujó por mí y estuvo molestando a la gerencia hasta que pues me trajeron a AAA como de pues de lleno, como uno dice.
Y desde entonces, pues hice luchas con AAA, hacía luchas con The Crash. Después The Crash tenía como un convenio con el consejo y ya no estaba con AAA. Entonces me quedé en The Crash y ya luché en el consejo gracias a The Crash. Después dejaron el convenio con el consejo de Crash y volvió otra vez con AAA y así. Pero como siempre mantuve una relación muy buena con Conan, no era como que no importaba si las empresas se peleaban o qué sé yo, pues yo siempre le tenía como un cierto tipo de lealtad a Conan, porque él fue muy leal conmigo. Y aquí seguimos, todavía ese sería ya mi cuarto año con AAA, que estoy fijo, cuarto año. He estado en las últimas tres Triple Manías y me está yendo muy bien y estoy muy contento con mi rol dentro de la empresa, entonces, gracias a Conan. ¿Cómo te sentiste en el Consejo Mundial en las apariciones que tuviste? Oh, increíble, ¿verdad? Esa arena, la Arena México, es como, tiene una energía ahí que, o sea, es muy difícil de explicar cuando entras. Me acuerdo que entré y estaba subiendo las escaleras hacia uno de los rings que tienen ahí de entrenamientos y me dio como una ansiedad, como unos nervios, o sea, que nunca me habían dado en mi vida, como que casi se me fue el aire, porque era como que, wow, dude, estoy aquí, ¿sabes? Como aquí han luchado todas las personas importantes. Y para eso pues estábamos en The Crash y éramos Adam Brooks y yo contra los hermanos Chávez en un viernes y dimos una super lucha, o sea, una super lucha. Nos aventaron dinero en el ring, donde terminando la lucha el guerrero que casi no le habla a nadie nos dio como respect por la lucha. O sea, todas esas cosas fueron muy gratas y después me llevaron a lo del Grand Prix, que era en 2019, estaba Jay Briscoe, en paz descanse, estaban muchos luchadores, pero para mí fue una experiencia increíble porque era algo que yo siempre quería hacer. O sea, yo quería correr todas las empresas grandes del mundo. No duró mucho porque pues la empresa de Crash tuvo ese problema con el consejo. Después que Rush se salió del consejo, tuvieron sus cosas. Pues básicamente se convirtió en un pleito de que si eres leal a los luchadores o eres leal a la empresa. Y el dueño de Crash para esos tiempos era muy leal a los luchadores. Todavía lo es. Y pues decidió quedarse con Rush y con Dragon Lee. Entonces el consejo sacó a todos los luchadores del consejo del cartel de The Crash y mandó a todos los de The Crash de regreso a Tijuana, incluyéndome a mí, ¿no? Y ese fue el fin de mi paso por el consejo y fue algo que no tenía que ver nada conmigo. Entonces se supone que yo estuviera en el aniversario ese mismo año también y pues no se dio por esas razones que acabo de mencionar. Entonces para mí fue algo chido pasar por el consejo porque aprendí mucho también y me encantaron todas las luchas que di ahí, me encantaron, me encantó luchar con Dragon Lee, me encantó luchar con Rush, los Chávez, con todos ellos, el Volador, fue increíble, luché con el Negro Casas también, primera vez ahí, fue algo muy grato, como te digo, y aunque no terminó muy bien, por algo que no tenía que ver nada conmigo, salí muy contento de todo lo que aprendí ahí. Sí entrenaste también ahí, supongo. No me tocó como que entrenar con Guerrero porque como estábamos de giras y eso, Ujú. no nos tocaba como que entrenar. Me tocó como entrenar pues calentamientos y esto nosotros aparte antes de nuestra lucha, en la primera lucha, pero entrenamientos como tal con alguno de los profesores del consejo no me tocó. Entonces te faltó esa experiencia. Ya teniendo la de Japón, te faltaba eso. Tenían en gira ahí como esclavos, pero Ujú. valió la pena. Y hablando de Crash, acabas de anunciar que dejaste la empresa. ¿A qué se debió? Pues varios factores, más que nada el factor del tiempo. Ahorita pues tengo muchas cosas, voy a estar bien ocupado con muchas cosas que vienen. El factor del tiempo y algunas razones de que yo creo que para mí en lo personal ya había como que llegado al fin del camino, o sea, ya no veía como que un crecimiento en lo personal para las dos partes, ¿sabes? La empresa, tanto la empresa como yo. Entonces yo creo que también como ahorita estoy teniendo muchas cosas en mi plato, no iba a tener el tiempo para poder dedicarme al 100% a The Crash, ¿sabes? Y tampoco quería ser como un talento más. Entonces yo soy el tipo de persona que si no puedo hacer las cosas bien al 100%, pues mejor no lo hago. Entonces ahora como voy a estar bien ocupado con otras cosas y otras cosas que están por anunciarse, pues yo creo que lo mejor era como que pues retirarnos por ahora y si hay la oportunidad de un futuro,
trabajar juntos, pues bienvenida sea, pero por ahora, pues, Y llevas año y medio como productor de AAA. Cuéntanos un poco cómo ha sido esa experiencia. pues de nuevo, gracias a Conan que pues tuvo la confianza en mí. Él siempre, cuando estábamos en The Crash y creo que Conan era como uno de los productores en The Crash y en AAA, siempre me daban como que luchas, porque ayuda con esta lucha, ayuda con esta lucha, etcétera. Pero hace un año y medio como que como que ¿Solidificó? Solarize, que exactamente como que se selló esto, como que, hey, ok, me acabó oficialmente esa gente de esta lucha, aquí está en el papel, etcétera. Entonces ya como que las personas ya me están como que, ah, man, like, dándome más como que esa importancia, que no es como que uno ocupa como que, hey, dame la importancia, pero se siente bien que te consideren de esa manera. Lo que quiere decir es que confían en ti, confían en tu trabajo. Entonces, como yo siempre armaba luchas bastante buenas, no tanto para mí, pero para otras personas, ellos veían que yo tenía como que esta paciencia para poder guiar a más de 4 personas a tener una buena lucha. Porque no se toma solamente una persona, un luchador, o sea, entre todos podemos hacer la magia, como uno dice. Y durante este último año y medio que he estado, pues, fijo, haciendo este trabajo, he tenido muchos momentos especiales. Me tocaron luchas de vampiro, producir luchas de vampiros. Su última lucha en Ciudad Juárez la produje yo. O sea, me han tocado luchas del Rey de Reyes, o sea, varias cosas me han tocado, pero es un trabajo muy, mi perro se está volviendo loco. Es un trabajo muy fuerte porque tienes que tener en cuenta que tienes que hacer tu trabajo como luchador y enfocarte en eso también, pero también tienes que hacer tu trabajo como agente y productor y saber que puedes llevar esta lucha de ser una lucha normal, como la planean los luchadores, a algo espectacular. Entonces, eso es lo que estamos buscando, darle un mejor producto a la gente, un mejor producto de tele. Y todo eso es gracias a que uno tiene la sabiduría con los años de experiencia, o sea, no es un día para otro. Y como te digo, siempre estamos aprendiendo algo nuevo. Entonces, gracias a Conan, a Dorian y a las personas que han confiado en mí en tener esta posición, pues me siento muy bien porque es algo que siempre he querido hacer desde mucho tiempo. Siempre me ha gustado la producción. Me encanta luchar y tener campeonatos y tener esa gloria, o sea, a quien no le gustaría. Pero también me encanta el área, la parte de backstage, de cómo se crea el pastel, o sea, qué lleva el pastel. O sea, no es tan sencillo como que hey, se suben ahí, luchan y ya. Tienen que saber qué va a pasar en qué momento para que la cámara esté aquí, es lista. Son muchas cosas, pues son muchas piezas pequeñas. O sea, yo tengo que estar con notas diciéndole a alguien en el headset que va a pasar eso, va a pasar esto para que lo ponga aquí. Y sí, es algo bonito ver como que esa magia y cuando lo creas, lo estás creando y cuando lo ves tomar vida es lo más bonito porque recibes estas reacciones que estás buscando. Entonces no hay más nada, no hay algo más gratificante que eso para mí. Tú ya conocías a Jeremy Borash, ¿no? Sí, sí, de hecho lo conocía de cuando yo iba a los shows de Impact, de TNA, y también vino él aquí a México de Crash y grabó una lucha entre Flip Gordon y Ricochet contra Sammy Guevara y yo aquí en el Ujú. auditorio de Tijuana. Y la grabó con unas cámaras 4K que eran increíbles. Y sí, sí, Jeremy es muy buena persona, muy buena persona. Yo creo que hablaste con él en México. ¿Qué te ha dicho? ¿Hay optimismo para todo lo que viene? Pues de hecho no tuvimos chance como que de platicar mucho, fue como que, "Hey, ¿cómo estás? ¿Estás viviendo en Nashville? ¿No estás viviendo?" Fue como más como de catching up, nada de trabajo, porque te digo, no estuvo él mucho tiempo en el área, estaba él más como observando todo lo que está pasando, ¿no? Entonces andaba como pendiente a muchas cosas él. Más que nada fue como que hablar de mis cosas personales y cómo estás y eso, catching up, como uno dice, ¿no? Pero definitivamente se notaba como que esa presión en el camerino. Hay que poner las pilas, ¿sabes? Pero en general hay optimismo por parte del elenco para todo lo que viene. Sí, definitivamente tiene como ese spark, como que esa motivación extra y Ujú. se le nota a todos en cuestión te digo, hasta los de catering le están echando más ganas. Pues en esta última función sí se notó otra energía un poco distinta, como que sí le Sí, echaban más ganas a lo que definitivamente, están porque haciendo. pues es como dicen, the pressure is on, ¿no? So, cuando la presión está encima de uno, pues, es cuando más tienes que echarle ganas. Y creo que todos demostraron de lo que están hechos
y muchos sobresalieron, o sea, todos dieron lo mejor de sí y creo que eso se va a ver más adelante en las otras grabaciones. Este domingo tenemos tele también en Saltillo, el 31 tenemos tele de nuevo en Juan de la Barrera, entonces yo creo que todo eso se va a ir viendo en el futuro mientras van siguiendo las funciones, se van a ver muchos cambios y al final del día el que sale beneficiado es el fan de la lucha libre, porque las dos empresas grandes de México lo está yendo muy bien. Entonces yo creo que al final del día todos somos fans de la lucha y no creo que uno tenga que dejar que una empresa te divida o que el tribalismo. Y yo creo que hay lucha libre para todos, de todo tipo de colores. Si no te gusta algo, puedes buscar lucha de otro lado. Entonces creo que al final del día eso beneficia al fan. Y obviamente pues a las empresas y a los luchadores. Entonces ahora mismo estamos en un momento muy bonito en la lucha libre mexicana. Entonces hay que disfrutarlo. Y supongo que no puedes hablar mucho de los planes, pues, pero Mucho porque uno no sé y no puedo, no sí, sé mucho y lo que sé no puedo dialogarlo, entonces tarde o temprano va a salir muchas cosas, entonces nada más espérense unos meses y ya. muy bien. Y ya para terminar, en cuanto a la música, ¿cómo ha sido tu vida con ella? Pues de hecho ayer estamos en filmación de nuestro último video que va a salir en 2 semanas. Estamos terminando un EP nuevo. Este año nos tomamos como un break en cuestión a los shows en vivo. Vamos a hacer más que 2 shows en vivo. El año pasado fuimos de gira, fuimos a Canadá, fuimos por varios estados de Estados Unidos, y sacamos 3 sencillos, o sea, estuvimos bien movidos. Entonces este año ya vamos por el primer sencillo que va a salir en 2 semanas, se llama Horror Metal, del EP Horror Metal también. Y nos está yendo muy bien. Ayer grabamos el video sale el mismo día que la canción. Entonces, a todos los que les gusta el metal, el rock and roll, heavy metal, Monster Wolf es la banda. Y empecé el proyecto en el 2019 yo solo y hasta ahora tengo 2 o 3 locos que me siguen el rollo, como uno dice, y nos está yendo muy bien, nos está yendo muy bien, poco a poco, poco a poco. Hicimos una gira con ICP en Estados Unidos, que eran todos shows sold out, sold out de 2,000 a 5,000 personas, entonces nos está yendo muy bien, poco a poco, y ahí vamos, ahí vamos. Es siempre tratando de enseñar a la gente porque casi nadie sabe que tengo una banda. Y es muy curioso que hay gente que me conoce de la música, pero no me conoce de la lucha. Entonces es bien loco, you know. ¿Algo más que quisieras agregar? No, muy agradecido por ti, por llevarme a México mi primera vez. Gracias siempre por la confianza. Sé que hace mucho tiempo no hemos hablado, pero espero verte pronto por ahí, alguna función o algo así. Y gracias, man, porque fuiste de los primeros en creer en mí en México. Pues muchas gracias por la entrevista. Fue la primera que estamos haciendo en esta etapa y gracias, Johnny, y nos vemos pronto.